Ocultos en un registro subterráneo se encuentran filas y filas de expedientes que pocos han visto. El trabajo de una vida del mayor cazador de ovnis de todos. Y quizá contengan pruebas de que no estamos solos. En 1957, la nave aérea estadounidense más avanzada fue seguida por algo que tenía el poder de desaparecer. En 1957 no teníamos un avión que pasara del noroeste al nordeste instantáneamente. Un aterrizaje en el desierto convirtió la arena en vidrio y dejó además otros rastros físicos. No son solo agujeros casuales, esto fue una nave controlada. ¿Quién vino a investigar esto? El FBI. Y las fotos más buscadas en la historia de los ovnis. Estas fotos han llegado a convertirse en el santo grial de la ufología. Unos reportes de comprobación, extrañas marcas en el desierto y una foto demasiado perfecta para ser falsa. Encaja a la perfección. Este es el caso número 54103, los expedientes perdidos de ovnis. ...1954... el desierto de Arizona en las afueras de Tucson. Cerca de la puesta del sol, James E. McDonald, un doctor de la Universidad de Arizona, conducía por el enorme desierto con 4 meteorólogos. A lo lejos, McDonald notó un extraño punto de luz revoloteando por encima de las montañas. El objeto brillante y anómalo parecía ser de aluminio. Él se los señaló a sus colegas, pero ninguno de los hombres pudo identificarlo. Desapareció sin causar una gran reacción. Esos hombres no sabían que ese misterioso avistamiento acababa de cambiar el curso de la historia de los ovnis. James McDonald quedó fascinado por la polémica que rodeaba los estudios de los ovnis, y a medida que crecía su fascinación, se dio más y más cuenta que estos casos tenían que ser investigados. En los siguientes 16 años, McDonald entrevistó a más de 500 testigos, descubrió importantes documentos del gobierno e hizo presentaciones de pruebas de ovnis a grandes multitudes en todo el país. Él fue el primer hombre en llevar la ciencia real al fenómeno de los ovnis y llevarlo a la comunidad científica. Hoy, el legado de McDonald vive en los archivos de la Universidad de Arizona, una fuente no explotada de investigación y evidencias de ovnis. Hay una cantidad masiva de material, la colección es extensa, con notas meticulosas escritas a mano. Tenemos películas, videos, artefactos físicos. Podría haber información interesante aquí. Con su acceso especial a sus expedientes, los cazadores de ovnis querían retomar las investigaciones de James McDonald, llevando estos expedientes de casos al siglo XXI. Los cazadores de ovnis se reunieron con el archivista Scott Kossel, quien los escoltó a la bóveda. Estamos en el archivo de colecciones especiales de la Universidad de Arizona. Los papeles de James McDonald van desde aquí hasta aquel lugar. Es un área restringida. ¡Feliz cacería! Vaya. Bill Burns reabrirá uno de los casos más polémicos en la historia de los ovnis, las fotos Heflin de 1965, y las someterá a pruebas rigurosas y análisis visuales. Estas 4 imágenes han llegado a convertirse en el santo grial de la ufología. Si son reales, serían las mejores fotografías de ovnis que tendríamos en cualquier lado. El Dr. Ted Duckworth estudiará el avistamiento de ovni del RB-47 en 1957, cuando supuestamente un ovni siguió a un grupo de la Fuerza Aérea por más de 90 minutos y 1.100 kilómetros.
Ese es uno de los casos más fascinantes de McDonald y contiene 3 fuentes verificables: el piloto, una estación terrestre de radar y las medidas preventivas de alta tecnología del avión. ¿Vieron ellas 3 un ovni con habilidades asombrosas? Este luce bien porque no es solo un testimonio de testigos. Veamos si hallamos más datos técnicos de su radar. Y no había solo radares del avión, sino también el radar en tierra. Hubo instalaciones de radar que registraron al ovni al mismo tiempo, así que quizás con la investigación hallaremos algo. Pat Oskert estudia los avistamientos de 1964 de una extraña nave por parte de Lonnie Zamora, un policía de Socorro, Nuevo México. El caso involucra una cápsula brillante que despegó dejando una evidencia sólida detrás. En el expediente Zamora hay dibujos, fotos y su testimonio. Lo que quiero hacer es, usando nuestras técnicas más modernas e instrumentos de hoy, empezar donde McDonald dejó el caso y ver qué le pasó ese día a Lonnie Zamora. Después de todos estos años, eso nunca ha sido resuelto. Los expedientes son la culminación de 17 años de trabajo de McDonald. Él empezó a recopilarlos en 1953, cuando era un profesor en la Universidad de Arizona. En los expedientes de McDonald fueron reabiertos casos originalmente investigados por el proyecto Libro Azul. Su investigación revela algunas de las primeras pruebas de que la CIA investigaba a los ovnis. Sus documentos revelan la posibilidad de que el Comando de Defensa Aérea, la inteligencia de la Fuerza Aérea y hasta el Comando Aéreo Estratégico estuvieran involucrados en incidentes de ovnis. Su conclusión fue que el público era engañado. No puedes investigar el trabajo de James McDonald sin examinar el caso Heflin. McDonald estaba fascinado por el caso Heflin. No podía abandonarlo. 3 de agosto de 1965, Santa Ana, California, aproximadamente a las 12:30 p.m. El investigador Rex Heflin iba a tomar una foto de una rama de un árbol que oscurecía una señal del camino, pero por un resquicio del ojo presenció algo fascinante. Una nave en forma de platillo que se movía por el horizonte a solo 45 metros por encima del suelo. Según Heflin, él tomó estas 3 fotos con su cámara Polaroid instantánea. El objeto viajaba de izquierda a derecha por el camino. La primera foto, tomada a través del parabrisas del frente, muestra un objeto en forma de platillo que parece estar a lo lejos volando sobre el suelo. La segunda parece mostrar al mismo disco captado desde la ventana lateral del camión de Heflin. En la tercera foto, el objeto parece estar más pequeño, como si se alejara de la cámara. A los 2 minutos, el supuesto platillo desapareció, pero dejó un peculiar anillo de humo en el cielo. James McDonald no fue el único fascinado por el caso de Rex Heflin. La Fuerza Aérea lo investigó, el Proyecto Libro Azul lo investigó y el Comité Condon también investigó el caso. Todos esos grupos dijeron que este caso era un engaño. El proyecto Libro Azul fue el programa de la Fuerza Aérea que estudió el fenómeno de los ovnis hasta 1968, cuando el Comité Condon, dirigido por Edward Condon, determinó que no era probable que investigar a los ovnis produjera resultados serios. El Libro Azul fue abandonado 2 años después, en 1970, pero James McDonald creía que las conclusiones de Condon eran deficientes y mostraban su negligencia hacia el alto número de incidentes no explicados. La investigación de Bill empezó con Ann Droffel, quien tiene copias de las fotos de Heflin y es también la biógrafa de James McDonald. Estas fotografías llegaron a convertirse en el santo grial de la ufología. Así es, pero mira, Rex Heflin no pensaba que fuera gran cosa. Él las prestó primero a 2 fuentes militares que querían analizarlas y estas 2 fuentes se las devolvieron luego. Pero entonces, según los archivos de McDonald, Heflin dice que 2 hombres que dijeron ser de NORAD, el Comando de Defensa Aérea Norteamericana, le pidieron prestadas las fotos. Rex Heflin estaba acostumbrado a trabajar con fuentes oficiales gracias a su trabajo. Por eso les dio las fotos esperando que se las regresaran a los pocos días, pero nunca las regresaron. Y todo lo que nos quedó fueron copias de segunda generación.
Después de que Heflin dijera que no le devolvieron sus originales, la Fuerza Aérea las calificó como un engaño fotográfico. Como solo tenían copias para analizar, algunos escépticos dijeron que vieron una línea por encima del ovni que indicaba algún tipo de cable o conexión al objeto. Otros no estaban de acuerdo y dijeron que eran defectos o alteraciones vistas solo en las copias. Sin las fotos originales, no hay forma de estar seguros. Así que de pronto otras copias de las fotografías empezaron a expandirse en la comunidad que estudiaba los y por ovnis. supuesto fueron alteradas. Así que si uno fuera paranoico, diría que allí hubo algún tipo de desinformación, con gran variedad de copias de las fotografías que seguían apareciendo. Algunos creen que se llevaron los originales precisamente por esa razón. Y 20 años más tarde sucedió algo milagroso. Un día sonó su teléfono y una voz de mujer dijo: ¿ha revisado su buzón últimamente? Rex estaba perplejo, pero salió y observó un sobre allí. Él lo abrió y estaban las 3 fotos originales que los susodichos hombres de NORAD se habían llevado 20 años antes o algo así. Hoy, Ann Druffel es la fuente más cercana para obtener las fotos originales tomadas por Heflin. Y ella le dio a Bill copias de las fotos para analizarlas mejor. Heflin murió en el 2005 y nunca vaciló en su historia de que fotografió un objeto real, aunque muy inusual. Pero hoy persiste la pregunta de si preparó la foto a propósito o de si era un objeto real. ¿Aparecerá el alambre o el cable en las copias originales? Un análisis más detallado y los datos cruciales de los archivos de McDonald podrían revelar si estas fotos son realmente de un platillo volador. Encaja a la perfección. Después de su muerte en 1971, el físico James McDonald dejó un asombroso grupo de expedientes, notas precisas, fotos, archivos de audio y otras evidencias recogidas con meticulosidad en años de investigación del fenómeno de los ovnis. Los cazadores de ovnis seleccionaron a 3 de los casos más intrigantes para proseguirlos con nuevas investigaciones. 24 de abril de 1964, 5:45 p.m. El oficial Lonnie Zamora, de la policía de Socorro, Nuevo México, perseguía un Chevrolet negro que huía por la calle Old Rodeo, cuando escuchó un gran rugido y vio una llama azulada en el suroeste. Zamora abandonó la persecución del vehículo y dijo por radio que investigaba una posible explosión. Al acercarse al sitio, esperaba ver un accidente. En lugar de eso, vio algo totalmente distinto. Un objeto brillante y metálico que aterrizó a un lado del camino en el desierto. Zamora estimó que medía unos 9 metros de ancho, del tamaño de un pequeño auto recreacional de hoy. También dijo que la nave en forma de huevo tenía 4 soportes de aterrizaje en su base. De pronto, el objeto despegó con la misma llama azulada y viajó hacia el sureste. Y desapareció a los pocos minutos. Pat está en Socorro, Nuevo México, tratando de hallar nuevas pistas basadas en el expediente de James McDonald. Es difícil enfatizar la importancia del caso de Lonnie Zamora. Este ha sido parte de cada reporte importante de ovnis desde el proyecto Libro Azul. Así que el caso no ha sido resuelto y por eso debemos estudiarlo. El historiador local y reportero Paul Harding cubrió hace poco el avistamiento de Zamora en el diario El Defensor Chieftain. Y descubrió que después de 40 años, la historia de Zamora aún da de qué hablar. ¿Sabes por qué la gente aún habla de este incidente 40 años después? Es una buena pregunta. Yo mismo me quedé sorprendido. He hecho muchos artículos de historia, pero nunca antes uno de ovnis. ¿No te consideras un ufólogo? No, en realidad no. Me sorprendí al ver cuántas personas en el pueblo recordaban el hecho o estuvieron involucrados en él. Así que fue interesante. Desde un punto de vista histórico, esta historia es real. ¿Sucedió en realidad? No tengo ninguna duda de que este incidente ocurrió. Lo único que no nos puede decir la historia es qué vio el señor Zamora. No puedo responder eso.
El relato de Zamora es uno de los avistamientos de ovnis más específicos que se han registrado. Según el expediente Zamora de McDonald, él no solo suministró descripciones del tamaño, apariencia, velocidad y conducta, sino que hay reportes que describen marcas dejadas en la arena por el objeto y también arena y maleza quemadas. Numerosos testigos de estos raros rastros físicos estuvieron en la escena pocos minutos después del avistamiento. Así que de inmediato hubo un buen número de agentes de la ley en la escena, unos 10 minutos o algo así, después que Lonnie lo viera. ¿Lo que quieres decir es que fueron al sitio de aterrizaje? Fueron al sitio de aterrizaje, Muy sí. bien. ¿Y eran agentes policiales que podrían confirmar que hubo huellas del aterrizaje en el suelo? Correcto. Y que hubo arbustos quemados y... Bien, de hecho, en la historia original del defensor Chieftain, ellos dicen que al arribar a la escena, las plantas ardían todavía. Vaya. Así que eso dice que sucedió algo. Mucha gente ha estudiado el avistamiento de Zamora, pero pocos han llegado a alguna conclusión sólida. Algunos creen que esto es porque Zamora había permanecido en silencio por más de una década. Pero Pat iba en camino de oír la historia de primera mano. Lonnie Zamora accedió a romper su silencio. A medida que Pat se dirigía al desierto, Ted iba al Museo Castle Air en Atwater, California, para hablar con el experto en aviación Bill Scott. Los dos estudiaron el archivo de James McDonald del avistamiento de un ovni que seguía un moderno RB-47 en 1957. El profesor McDonald estaba interesado en este caso porque sentía que había mucha tecnología involucrada que producía evidencia sólida y seria. En realidad, era la tecnología más seria de escucha en el planeta. El RB-47 era el pilar de reconocimiento de la Fuerza Aérea estadounidense en los años 50. No estaba hecho para llevar armas, sino al sensible ELINT, o tecnología de inteligencia electrónica, usada para interceptar señales de radar. Su tarea con su equipo electrónico a bordo sería volar por el borde de la Unión Soviética, por ejemplo, y oír lo que transmitían los radares rusos. En los años 50, cuando se lanzó este avión, era el equipo de escucha de radar más sofisticado del mundo, ¿cierto? Así es, era la tecnología más avanzada de los años 50 y era vital para nuestra seguridad. Y por supuesto teníamos el mejor equipo electrónico. Pero la mejor tecnología disponible de la Fuerza Aérea estadounidense se toparía muy pronto con algo que superaba su capacidad. 17 de julio de 1957, justo después de las 4 a.m., un RB-47, con 6 hombres a bordo, hacía una misión de entrenamiento en el Golfo de México, cerca del pueblo de Gulfport, Mississippi. En el monitor número 2, un oficial detectó una señal moviéndose rápido. En los siguientes 90 minutos y 1100 kilómetros, el ELINT del avión, las instalaciones terrestres de radar y los propios pilotos de la Fuerza Aérea vieron cómo un extraño objeto rastreaba uno de sus aviones más importantes. Esta tripulación volvía de un entrenamiento, había 6 a bordo y 3 eran operadores del ELINT. Esta era la final del entrenamiento y los iban a enviar a misiones, así que poseían la mayor pericia posible y terminaban un extenso entrenamiento. En esa época era nuestra fuerza de pelea de primera línea, el Comando Aéreo Estratégico, así que esos operadores del ELINT habrían estado muy bien entrenados porque el destino del país estaba en sus manos y en las de los pilotos que volaban en sus aviones. ¿Y el equipo ELINT cuánto tiempo llevaba activo? Quizá ese equipo funcionaba mal o era una tecnología tan nueva que se dudaba de ella, o esto era algo real y probado. Diría que era algo probado y real en esa época. Sí. Así que era tecnología de punta, bien mantenida. Según el reporte de James McDonald, a pesar de que este fuera el equipo más avanzado en servicio, el oficial que vio primero el objeto en el ELINT pensó que el equipo funcionaba mal. Ellos tenían a otro operador que lo revisó. Lo probó en otro monitor que usaba un conjunto distinto de antenas en el RB-47. Ellos establecieron desde temprano que el equipo trabajaba bien y estaba perfecto. Pero el resto del equipo estaba por obtener una visión más cercana y personal de lo que fuera que aparecía en sus pantallas. Cuando el RB-47 se acercaba a Jackson, Mississippi, para la segunda parte de su ejercicio,
Uno de los pilotos vio lo que al principio pensó que eran luces de aterrizaje de otro jet que venía muy rápido. A medida que se acercaba a la luz blanca y azul, alertó al resto del equipo a que estuviera listo para maniobras evasivas. Pero antes de que pudiera intentar algo, tanto él como su copiloto vieron que la luz cambió instantáneamente de dirección y pasó al frente de su ruta de vuelo. Luego se desvaneció. En estas raras grabaciones de los expedientes, se oye a James McDonald entrevistando al piloto que se topó con el objeto, el coronel Louis D. Chase. Lo vi como otro piloto en la noche. Vi una fuente de luz que creí que era un avión, pero de pronto voló tan rápido enfrente de mí que no pude responder nada de nada. ¿Se desvaneció simplemente o arrancó a una apreciable velocidad angular? No, solo se fue. ¿Se desapareció? Solo titiló y se fue. Fue toda una intercepción la que sufriste allá. Eso fue realmente extraño. Ellos eran pilotos entrenados de aviones. Eran oficiales de la Fuerza Aérea Estadounidense. Ellos sabían cómo era un avión. Ninguna cosa del arsenal estadounidense tenía la capacidad de desvanecerse así como así. En el reporte, el piloto, de 20 años de experiencia, dice que el objeto se movía a una velocidad que nunca había visto en toda su experiencia de vuelo. El que ellos se asombraran tanto por algo que vieron nos dice muchas cosas. Y debemos añadir que además del avistamiento visible, la tecnología que había en este avión, en su parte del compartimiento de bombas, era nuestro sistema de escucha de radar más sofisticado. Como no hay imágenes sobrevivientes del ELINT del vuelo, Ted recurrió al testimonio de los expedientes de McDonald para verificar las maniobras increíbles del objeto. Y Bill se centró en las fotos de Rex Heflin y realizó un experimento para poner a prueba la teoría del engaño. Los expedientes de James McDonald ofrecen pistas intrigantes en algunos de los mayores casos de ovnis que se conocen. Desde el extraño encuentro en el desierto de Loni Zamora, hasta los hábiles pilotos del RB-47 que fueron seguidos por objetos que no pudieron describir. Pero quizá el caso más conocido tiene que ver con estas fotos. 4 imágenes de un objeto en forma de platillo tomadas por Rex Heflin en 1965 en Santa Ana, California. Muchos han dicho que las fotos son un engaño. Una de las razones que exponen es que Heflin no pudo haber tomado 3 fotos instantáneas en 20 segundos con su vieja cámara de los años 50. ¿Pero pudo haberlo hecho? Bill trajo a un veterano científico de la Polaroid, Ted McClellan, para poner a prueba esta teoría. ¿Era posible que Rex Heflin tomara 3 fotografías en 20 segundos usando una cámara Polaroid 101? Ted trajo una auténtica cámara Polaroid 101. Es del mismo modelo que usó Rex Heflin en su trabajo diario y para tomar sus famosas fotos. La película sencillamente va detrás de la cámara. La cierras y todo está bien ajustado. Levantas el visor y pulsas el obturador. Sacas los marcos y les demostraré eso. Así que no esperas que la película se procese dentro de la cámara, sino que sacas el paquete tan pronto terminas la fotografía. Sacas el marco tan pronto como pulsas el obturador. Vaya, muy bien. La gran prueba. ¿Listo? Listo. Vamos. Dos, vas bien. $17 segundos. Muy bien. Pero a pesar de desechar un punto de duda de la lista, aún quedan otros que acechan la evidencia de Heflin. Muchos han dicho que las fotos están muy enfocadas y eso sugiere una doble exposición. Una doble exposición ocurre cuando se toman 2 fotos en el mismo marco de un filme. Si esto fue un engaño, Heflin podría haber tomado una foto del cielo desde su ventana
y luego una segunda foto de un tapacubos o un objeto similar en la misma película, haciendo que parezca que las dos imágenes son una sola. Ted, otra duda grande en toda la polémica de Heflin es esta. Mira esta fotografía. Esto parece estar enfocado. Esto también, al igual que esto. Parecen estar enfocadas. El vidrio trasero parece enfocado. Así que una de las dudas es que estas son dobles exposiciones o fotos falsas. Dependiendo de los elementos de la cámara y la película, los objetos a gran distancia o cercanos del lente pueden lucir desenfocados. La habilidad de Heflin de captar bien claro algo al frente o al fondo llevó a muchos a cuestionar la validez de las fotos. Si usamos esta cámara ajustada al infinito con una película rápida ASA 3000, podríamos enfocar desde 1.5 metros hasta el infinito. Bien, lo que dices es que esa cámara puede mantener todos esos objetos dispersos, este y la línea del campo hasta el infinito, enfocados al mismo tiempo. Correcto. Otro punto que azotó a James McDonald se observa en la cuarta y última foto de Heflin. Esta última imagen parece mostrar un anillo de humo que perdura después de que la nave se va. Las primeras tres fotos muestran lo que parecen ser cielos claros, pero la cuarta, supuestamente tomada solo 2 minutos después de las otras tres, muestra nubes en el cielo. Al ver estas tres fotografías tomadas desde el interior del auto, no puedes ver ninguna nube en estas fotografías, que sea que estén allí o no. Él salió del auto y tomó esta, y de repente salieron nubes. Así que la pregunta es, ¿dónde estaban las nubes? En esta cámara, la exposición automática fue quizás causada por la oscuridad dentro de la camioneta, y al fijar la exposición más cerca de eso. En la última foto afuera, nada interfiere con la exposición automática y recoge con exactitud lo que ves. Déjame entender, aquí recibe la oscuridad del camión. Correcto. Se sobreexpone a eso. Correcto. Y por lo tanto hay un cielo totalmente blanco contra el fondo negro. Sí. Pero aquí él estaba afuera, así que la exposición automática solo capta lo que ve de la luz que entra al lente. Nada interfiere con ella, capta con exactitud lo que ve, las nubes que suben. Correcto. Un misterio resuelto. Aunque algunos puntos importantes de duda han sido desechados, el más duro de todos dice que el objeto en sí es falso. El proyecto Libro Azul dijo que las fotos eran un engaño y calculó que el objeto tenía un diámetro de 23 centímetros y estaba a 3,5 metros del suelo y a una distancia de 4,5 o 6 metros. No vi ningún engaño al sacar negativos de estas fotos. Al aumentarlas, lo mejor que pude, no vi señales de engaño. ¿No hay cordeles o alambres de piano? Nada por el estilo. Pero quizá la prueba más sólida de que esto es un ovni real, quizá esté en unos cálculos hechos por el propio James McDonald. Pero Pat aún busca algo sólido en el expediente de Lonnie Zamora. Estoy en la estación de policía en Socorro, Nuevo México, donde hablaré con el jefe de policía, Lawrence Romero. Lawrence accedió a llevar a Pat a conocer a Zamora en el sitio de aterrizaje. Pat espera tener una visión más clara del avistamiento de Zamora y retomar algunas preguntas persistentes de James McDonald. ¿Qué opinas de Lonnie? Lonnie es una persona muy franca, es un excelente oficial de policía. Es también un pilar de su iglesia. ¿No dudas su historia en absoluto? No. ¿Estamos cerca del sitio ahora? Sí, lo estamos. Estamos a unos 120 o 150 metros. Al conocer finalmente a Lonnie Zamora, el testigo clave del caso, Pat espera excavar más hondo en uno de los casos más raros de McDonald. ¿Qué aterrizó en el desierto afuera de Socorro, Nuevo México, en aquel frío día de primavera? ¿Esta es una de las hendiduras originales? Pat está en Socorro, Nuevo México, y fue a conocer a Lonnie Zamora, el sujeto de uno de los mayores casos de ovnis de James McDonald.
Zamora no ha hablado de su encuentro en el desierto en 1964 en más de una década, pero después de años de escrutinio, Lonnie espera ayudar a probar que lo que vio no fue un engaño. ¿Qué viste desde este punto ventajoso? Desde aquí podía ver la parte de arriba de eso, del objeto con forma de huevo. Yo diría que era de 9 a 12 metros de ancho. No sabía lo que era hasta que empecé a moverme hacia eso. Me di cuenta de que era algo que nunca había visto. Así que... Pensé que quizá era algún tipo de experimento de la Fuerza Aérea. Ya saben, al principio... Así que al principio pensaste que quizá era algún tipo de aeronave militar. Sí, algo como eso. Eso fue investigado y ellos hallaron que no había un objeto así. Sí, que no había nada aquí, nada. La forma extraña y la estructura del objeto descrito por Lonnie es similar al módulo lunar. De hecho, los investigadores de la Fuerza Aérea dijeron al principio que quizá esto era una prueba de ese vehículo confidencial. Pero los análisis posteriores probaron que esa teoría estaba errada. El modelo operante y capaz de volar del módulo lunar solo estuvo listo en 1965, un año después del avistamiento de Zamora. Pero lo que aterrizó aquí dejó alguna evidencia. ¿Tú dices que hubo hendiduras reales de la nave allá abajo? Sí, hubo unas por aquí. Y hay una hendidura justo allá. ¿Es una de las hendiduras originales? Sí. Sí, allí. Y hay otra más por allá. Muy bien. Donde está la roca. Y hay una allá y una por aquí. Fueron 4. Así que después que despegó la nave, ¿estas hendiduras estaban frescas? Sí, realmente frescas. Las hendiduras no eran los únicos rastros físicos que dejó la nave. Según Lonnie, los arbustos se quemaron y ardieron las piedras en el sitio de aterrizaje. Lonnie, ¿dónde estaban los arbustos? Bien, había uno grande por allá y uno aquí arriba. Y todos ardían. Este era el que ardía más, ¿sabes? No podías acercarte a él. Estaba sencillamente ardiendo. ¿Crees que el fuego estaba relacionado con el objeto que observaste? Sí, cuando despegó, sí. Pero esa evidencia fue confiscada con rapidez por los investigadores de la Fuerza Aérea, que arribaron poco después que Lonnie. Y McDonald reveló que no fue la Fuerza Aérea la que pidió que recogieran y se llevaran los desechos. Fue el FBI. Algo que aumenta el misterio es que los archivos revelan que el FBI no quería que nadie supiera que trabajaban en el caso. La razón nunca fue revelada por completo. Había excitación por eso. La gente trató de hacerme preguntas, pero no dejaron que respondiera a alguna pregunta. Me dijeron que me mantuviera en silencio. Que no dijeras nada. A James McDonald le interesaba romper ese silencio y rastreó con persistencia a especialistas traídos por el gobierno para investigar el avistamiento de Lonnie. Sus archivos indican a un experto, Mary Mays, de la Universidad de Nuevo México, reclutada para analizar material de plantas. En una entrevista con McDonald, Mays describió el sitio y reportó que vio una porción de 63 a 75 centímetros de arena fundida en el sitio de aterrizaje. Según ella, una pequeña área del desierto se convirtió en vidrio. Una prueba podría arrojar luz adicional sobre la historia de Lonnie. Con la esperanza de ayudar a la investigación de McDonald, Pat trató de averiguar cuánta energía se necesita para derretir la arena del sitio del encuentro de Zamora. Hablaré con Patrick Morrissey, un soplador de vidrio con 30 años de experiencia. Él me dirá cómo se derrite la arena y se vuelve vidrio. Y traje arena del sitio de aterrizaje de Socorro, donde Lonnie Zamora vio aterrizar a la nave. Hay varias teorías sobre lo que pasó. Una es que aterrizó algo y derritió a la arena con temperaturas increíblemente altas. Otra teoría es que quizás unos farsantes derritieron la arena de alguna forma. Por eso deseo saber qué necesito para derretir la arena y convertirla en vidrio.
Lo primero que debemos hacer es desprenderla de aquí. Usaremos este plato. Luego la pondremos en nuestro agujero de vidrio y veremos si la derretimos. Patrick, mientras calientas esto, quiero hacerte unas preguntas. Digamos que los farsantes vinieron con un equipo, como un soplete. Sí. ¿Funcionaría eso si un farsante lo usara para derretir la arena? Tiene una llama muy buena, pero realmente eso no derretiría ningún vidrio. No es suficientemente caliente. Dices que necesitas un horno. Un horno, sí. Para derretir el vidrio. Sí, claro, así es. Creo que veo a la arena cambiando de color. Sí. Empieza a unirse un poco, pero no dejes que esa unión te engañe. No es vidrio. Aún no lo es, no lo es. Después de casi 25 minutos, la muestra de arena del sitio de Zamora está lista para ser examinada. Está caliente. ¿Qué tan caliente está? A unos 1150 grados. Así que 1150 grados bastan para derretir la arena. 1150 grados bastan para derretir la arena que trajiste. Según nuestros reportes, hubo una enorme porción de vidrio en el sitio de aterrizaje. Muy bien. ¿Y tú dices que se necesitan 1150 grados para crear esto? 25 minutos. Sí. Para derretir esa pieza pequeña. Bien. Sí. ¿El escenario de los farsantes? Es un poco difícil de creer, sí. Se necesitan más de 1150 grados y un tiempo para derretir la arena, quizá 20 o 25 minutos para derretirla, así que según la opinión profesional de Patrick, el escenario de los farsantes es improbable. Los hallazgos de Pat le añaden una gran validez a la historia de Lonnie Zamora. Mientras tanto, Ted continuaba su investigación del caso del RB-47 de James McDonald. ¿Qué ocurre cuando el avión más sofisticado de Estados Unidos es superado por algo mucho más avanzado? En 1957 no había un avión que pudiera pasar del noroeste al nordeste instantáneamente y desapareciera luego. Los archivos de James McDonald produjeron nuevos motivos para investigar las fotos de Rex Heflin y los avistamientos de Lonnie Zamora en el desierto. Pero sin registros de radar o testigos de 1957, se sabe muy poco del caso del RB-47, donde un objeto siguió a un jet de la Fuerza Aérea de alta tecnología por más de 90 minutos y 1100 kilómetros. Con eso en mente, Ted y Bill Scott trazaron el curso de la aeronave con la esperanza de entender los extraños eventos de esa mañana de verano. Así que la aeronave giró al oeste y ahí fue cuando el piloto tuvo el avistamiento afuera de su cabina. Y entonces, ¿qué hicieron ellos con este curso antes de Dallas? ¿Ahí fue cuando trataron de evadir al objeto? Ellos empezaron a acelerar y a desacelerar para ver si podían perder el objeto, pero siempre se mantuvo con ellos todo el tiempo. En ese punto, el piloto contactó a Duncanville. Con su radar terrestre, Duncanville no solo confirmó que podían ver el ovni, sino que también vieron la aeronave. Una de las cosas que me fascina de este hecho en particular es que cuando los pilotos reportaron que la luz brillante desapareció, el radar terrestre de Duncanville dijo que habían perdido el objeto y el operador del radar dijo que también lo había perdido. En los tres desapareció al mismo tiempo y cuando reapareció los tres lo vieron de nuevo. Los tres concuerdan en la progresión del caso, la visión de los pilotos, la tecnología del RB-47 y lo más increíble de todo, también lo hizo el radar terrestre. Todos percibieron lo mismo simultáneamente. En este punto, nuestro piloto recibió permiso para desviarse de su curso de vuelta a la base y ahora buscaba al objeto, ¿cierto? Sí, el objeto estaba a una altura más baja y por eso el piloto descendió hacia eso y de repente el objeto se detuvo y ellos lo sobrepasaron y después la tripulación inició un giro a la izquierda para volver a donde pudieran ver el objeto. Por desgracia se les acababa el combustible. Así y ahí es. fue cuando decidieron partir y regresar a casa. Así es, por eso se dirigieron al norte, de regreso a la base Forbes de la Fuerza Aérea, y el objeto siguió cerca de ellos. Sí, siguió con ellos en casi todo el regreso. Hasta llegar a la ciudad de Oklahoma, y ahí desapareció. Después de 90 minutos, la intensa persecución dejó confundidos a los pilotos y a la base del radar terrestre. Ninguno de ellos tenía una explicación para lo que acababa de ocurrir. Cuando juntas las diversas descripciones de las maniobras de vuelo de este objeto, ¿dirías que son explicables y propias de una aeronave convencional?
En el 57 no había un avión que pudiera desaparecer en el espectro electromagnético y en el espectro visual, y diría que no hay una cosa como esa ahora. A pesar de la abrumadora evidencia y los testimonios, el proyecto Libro Azul se apresuró a decir que el avistamiento fue un roce entre dos aviones D-6 estadounidenses cerca de Salt Flat, Texas. No dieron detalles o razones para esta explicación, excepto la siguiente declaración. La CAA estableció definitivamente que el objeto visto cerca de Dallas y Fort Worth era un avión de una aerolínea. La conclusión del Libro Azul es muy improbable. La ruta de vuelo del RB-47 pasó a 640 kilómetros de Salt Flat, Texas. McDonald usó esta declaración para demostrar los pobres métodos de investigación del Libro Azul. Aún así, el caso fue asentado en el Libro Azul oficial como identificado. Creo que debió haber algo allá afuera y que ocurrió algo. De verdad parece que había algo allá. Lo que fuera, no creo que lo sepamos. Y ahora, 50 años más tarde, no lo sabemos aún. Las respuestas al caso del RB-47 nunca se sabrán por completo. Pero la investigación está segura de una cosa. James McDonald nunca concordó con los hallazgos del Libro Azul. Y para él, el caso siguió siendo no identificado. Pero queda un último presunto engaño por examinar. Las fotos de Rex Heflin. Heflin dijo que el objeto que fotografió era de unos 6 metros de diámetro y estaba a unos 200 metros de su camión. El proyecto Libro Azul dijo que el objeto era pequeño, como un tapacubos, y que estaba muy cerca de la cámara. Bill trajo a Ted y al experto en análisis de imágenes Terrence Mason para estudiar de cerca las fotos. El Libro Azul dijo que era un engaño, que el objeto solo tenía 23 centímetros de diámetro y estaba a 3.5 metros del suelo, o a 6 metros de distancia. Pero el relato de Heflin difiere mucho de eso. Él describió un objeto de 6 metros de diámetro y que estaba a 200 metros de él. Con esas cifras, Terrence hizo un paisaje en tercera dimensión para probar lo dicho por Heflin. Puso un platillo de 6 metros de diámetro a una distancia de 200 metros, como en la descripción dada por Heflin después del incidente. Si Heflin trucó las fotos y solo inventó unos números en cuanto al tamaño y la distancia del objeto, habrá pocas oportunidades de que el modelo en tercera dimensión encaje con las fotos. Si dijo la verdad, si hizo un cálculo preciso de todo, entonces el objeto de nuestra simulación debe encajar muy bien. Aquí está el objeto de 6 metros de diámetro. Sí. A 45 metros del suelo. Vamos a deslizarlo. Disolveremos nuestra imagen y pondremos el objeto a unos 210 metros. Es más que una aproximación. Más que una aproximación, encaja a la perfección. Sí, es solo trigonometría simple. Solo lo pones en el espacio. Es muy preciso en cuanto a lo que Heflin dijo que era el tamaño y la altura del objeto. Eso encaja con mucha precisión. Eliminaste lo de que alguien lanzó un tapacubos, porque eso no habría podido subir así. Ahora la teoría de la investigación es que Heflin debió estar observando algo que no estaba bajo su control. Y que él mismo no lo estaba trucando. James McDonald hizo un buen trabajo recogiendo evidencia sólida para este caso. Ellos no tenían muchos adelantos en computación en esa época. El procesamiento de imágenes digitales era algo nuevo. Realzamos lo que dijo McDonald, porque tenemos estos instrumentos a nuestra disposición. Y así pudimos demostrar definitivamente, por las matemáticas de esa simulación de computadora, que Heflin tenía razón. Con los extraordinarios avances de hoy en día en la tecnología y el análisis científico, la investigación de James McDonald sobre los fenómenos de los ovnis se habría fortalecido. Pero ocurrió una tragedia. McDonald se suicidó en 1971 cuando su vida personal se desmoronaba a medida que seguía con sus estudios científicos de los ovnis. Ahora, su legado y su trabajo incansable perduran, con otros casos que esperan nuevas investigaciones y más respuestas que aún esperan ser descubiertas.